Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast PNI Living. Soy el Dr. Samuel Santoc y el día de hoy vamos a hablar sobre hambre perpetua. ¿Por qué siempre tengo hambre? Un tema que es muy importante, pero antes de iniciar, recuerda que nos puedes contactar a través de nuestras redes en @yuma.yogamedicinal, en Instagram, Dr. Samuel Santoc, @UIAMMedicinalYoga. También nos puedes encontrar en TikTok como @yogamedicinal. Y nos puedes escribir a través de nuestro correo info@yogamedicinal.com. Después nos pueden contactar a través de nuestro teléfono, a través de WhatsApp, mensajes de texto, a través de +34 640 563 169. Bien, recuerda que este podcast lo puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle click a la campanita, y esto nos va a ayudar a seguir haciendo más y mejor contenido. También un comentario nos ayuda mucho para saber qué están pensando, así que deja tu comentario también abajo. Bien, entonces un tema que es muy interesante, ¿vale? Para mí, que me mola mucho, es el tema de lo que es el equilibrio entre el hambre y la saciedad. Bien, todo lo que tiene que ver con el equilibrio entre el hambre y la saciedad lo estudia una rama de la investigación que es la neuroinmunometabólica. Bien, es una rama que es muy reciente, ¿vale? Bien, de investigación, ya que lo que buscamos aquí es aunar todo ese conocimiento, bien, como tal, a través de la neuroinmunometabólica. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede a través de la neuroinmunometabólica? En la neuroinmunometabólica, si no estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, estás viendo la imagen, tú puedes ver que nosotros hablamos de una triada en ese neuroinmunometabolismo como tal. ¿Bien? Entonces esa triada está directamente relacionada entre el sistema inmunológico, ¿vale? El sistema nervioso y lo que es, por supuesto, el sistema metabólico. ¿Bien? Entonces el sistema inmunológico, recuerden que son las células como el macrófago, el neutrófilo, los linfocitos. Bien, pero por lo menos en la diapositiva te muestran lo que son los macrófagos, ya que son las células que tienen mayor facilidad de viajar por sangre y también traspolarse a un tejido, ¿vale? Como tal, a un órgano en específico, ¿bien? Si necesita ayuda. Entonces, con respecto al sistema nervioso, el sistema nervioso es muy amplio. Pero vamos a referirnos a través del sistema nervioso simpático, parasimpático en relación con el eje de estrés. Y cuando hablamos del sistema metabólico, el sistema metabólico es muy amplio, porque aquí hablamos desde órganos, desde el pulmón hasta el corazón, pero específicamente vamos a hablar del reservorio de energía metabólica, que es el tejido adiposo. Que es importante entender que ese reservorio de energía en relación con el tejido adiposo está íntimamente relacionado con el músculo, ¿bien? Porque hay una conexión directa entre el músculo y el neuroinmunometabolismo como tal. Entonces, esa unificación está directamente relacionada también con ese proceso de hambre, saciedad en nuestro cuerpo. Bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí específicamente lo que es el control metabólico del hambre está directamente relacionado con dos hormonas, ¿bien? Por un lado la grelina, bien, por otro lado la insulina y por otro lado la leptina, que es la que va a generar esta última, la leptina, con P, leptina, es la que va a generar ese equilibrio del hambre y saciedad en tu cuerpo como tal. Bien, entonces, ¿qué sucede? Con respecto a la grelina, que es una hormona que es sumamente importante, y si quieres que hablemos de ella en otro episodio, no voy a hablar mucho de ella el día de hoy, porque realmente la grelina es la hormona que da hambre como tal dentro del cuerpo. Es el hambre que te da esas ganas de generar hambre. Está producida por un lado por el estómago y por otro lado está producida por el páncreas. Bien, y ya lo que va a actuar son rutas metabólicas como la gluconeogénesis, la segregación de glucagón, la producción de glucosa para que el cerebro solvente ese desafío del hambre como tal en busca del alimento como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos la siguiente hormona, que es la insulina, y es sumamente importante, ya que la insulina es la hormona que metabólicamente va a tener la capacidad de producir grasa, es lipogénica. Bien, entonces uno de los parámetros específicos o funciones que va a tener la insulina es la de reservar energía para mañana, bien, no solo inmediatamente. Bien, pues ¿qué es lo que sucede? Bajo este proceso hay que entender que nosotros tenemos órganos que son independientes de insulina y órganos que son dependientes de insulina. Bien, y realmente la mayoría de órganos son independientes a la insulina en relación con sus funciones metabólicas. Bien, exceptuando
el tejido adiposo hasta cierto punto, bien, como tal. Esto tiene que ver con el tema del balance energético y metabólico, bien. Esos órganos que son dependientes e independientes a la insulina, bien. ¿Por qué los digo esto? Bien, porque si la mayoría de nuestros órganos fueran órganos que fueran dependientes de la insulina, nuestro metabolismo fuera de una especie que tuviera que comer todo el tiempo para estar con vida, porque la insulina se segrega solamente cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿bien? Y eso lo va a segregar el páncreas, ¿bien? La parte del páncreas endocrino como tal. Entonces toda esa insulina va a llegar a nuestro hígado, el hígado va a tener que distribuirla a nivel metabólico, ¿bien? Como tal. Y una de las cosas que va a hacer en relación con esa hambre y esa saciedad es que va a establecer rutas metabólicas específicas para la producción de dos hormonas. Bien, por un lado, a nivel del tejido adiposo, la insulina va a estimular el acúmulo de grasa en forma de grasa blanca. Bien, entonces la grasa blanca es la grasa que se va a acumular en lo que son en la zona periabdominal, ¿vale? Y en la cintura como tal y las caderas, ¿bien? Que es la grasa de reserva para mañana, para más tarde. Cuando esa grasa directamente está estimulada por la insulina y el proceso de lipogénesis, lipo de grasa y génesis de producción, el tejido adiposo blanco como tal va a producir una hormona. Esa hormona es la leptina. Bien, eso es una cosa que va a hacer la insulina. Ahora, por otro lado, la insulina, otra cosa que va a hacer es que va a ir al cerebro. Y al estimular el cerebro va a producir la producción de a través de la activación del nervio vago, la producción de otra hormona que es la adiponectina, como tal. ¿Qué pasa con la adiponectina? La adiponectina está directamente relacionada con funciones más relacionadas con funciones hepáticas en relación con el tejido adiposo para detener, por ejemplo, la gluconeogénesis. Bien, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la producción de glucosa de nuevo. Bien, y esto es una estrategia metabólica muy importante, sobre todo cuando estamos en ayunas. ¿Qué quiere decir? Cuando no tenemos alimento dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante para la gluconeogénesis? Porque, por ejemplo, esa combinación de buena sensibilidad a la leptina y a la grelina y a lo que es la adiponectina va a generar un balance que en el momento en que nosotros comamos, por un lado, el cuerpo se dé cuenta de que ya está entrando alimento, está entrando energía en forma de macronutrientes, de micronutrientes y de calorías. Lo que quiere decir que en ese momento ciertas áreas de nuestro cuerpo se van a producir en estado que llamamos anabólico, bien, como tal, bien. Por ejemplo, los estados de gluconeogénesis son estados catabólicos, bien. Anabólico es que nosotros producimos y catabólicos que nosotros destruimos. Dentro del balance de tu cuerpo, nosotros tenemos procesos donde realmente los estados anabólicos y catabólicos son continuos y perpetuos, bien. Mientras una molécula se destruye, otra se produce, bien, porque así funciona nuestro cuerpo, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En relación al tejido adiposo y a la leptina, lo que es el hambre y la saciedad, en el momento en que se va produciendo buena cantidad de tejido adiposo y de grasa en relación con una buena nutrición, que no tengan exceso, hipercalorías, que no haya sedentarismo y que no haya alimentos proinflamatorios, se va a producir una buena cantidad de insulina y un reservorio de tejido adiposo blanco, que al llegar al cerebro va a generar los procesos de saciedad en tu cuerpo, bien, como tal. Entonces, inmediatamente la leptina va a ser lo que llamamos el stop eating, bien, que es el que tú pares o dejes de comer, como tal, bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del tejido adiposo, el tejido adiposo se va a dividir en tres tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco, el tejido adiposo marrón y el beige, que es un intermedio, bien, como tal, entre ambos tejidos adiposos, diferentes tipos de grasa. Entonces, aquí les muestro una pequeña lista donde nosotros vemos, por un lado, los tipos de tejido adiposo en relación con el marrón y el blanco y sus diferencias. Bien, por un lado vemos el tejido de la grasa blanca, y como les dije, la que se va a acumular a nivel de la zona abdominal, y esta va a producir un almacenamiento de grasa en forma de triglicéridos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un exceso de calorías y no las quemamos con actividad física o deporte, todo eso se va a acomodar en grasa, bien, como tal. Entonces,
¿qué pasa? El tejido adiposo se va a activar y el adipocito, que es la célula del tejido adiposo, va a producir adipoquinas, ¿vale? Citoquinas y leptina. Pero todo dentro de un balance, ¿bien? Porque ya va a reservar energía, ¿bien? Porque ¿qué es lo que pasa? El problema es cuando esto viene en exceso, que vamos a hablar un poquillo más adelante en este episodio, ¿bien? ¿Qué le pasa con la grasa marrón? La grasa marrón es la que va a generar termogénesis, va a generar regulación, va a permitir... Bueno, una cosa que es muy importante con la grasa marrón, que esta grasa marrón está en alta cantidad en los babies recién nacidos. Entonces ellos toleran muy bien el frío. Por lo menos el contacto piel a piel va a estimular la producción de este tejido adiposo blanco. Una diferencia que tiene el tejido adiposo marrón en relación con el tejido adiposo blanco es que el tejido adiposo marrón es rico en mitocondrias. Bien, para los que no sepan qué son las mitocondrias son nuestras centrales energéticas. Bien, y como central energética su función es producir energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Todas las células de nuestro cuerpo tienen mitocondrias, ¿bien? Igual también el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Las únicas células que no poseen mitocondrias son el glóbulo rojo, bien, como tal, pero eso tiene una razón de ser como tal, bien. Ellas tienen otro mecanismo de producción de energía, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros comparamos el tejido adiposo blanco con relación al tejido adiposo marrón, el tejido adiposo marrón tiene 10 veces más mitocondrias que el tejido adiposo blanco. Por eso genera esta termogénesis o producción de calor independiente de la hormona tiroidea, bien, como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los estímulos que va a estimular el mantenimiento y producción de este tejido adiposo marrón de nuevo van a ser dos estímulos como tal. Uno es contacto con el frío, bien, por eso aquí la importancia de la terapia del frío o la ducha fría, por ejemplo, puede ser una manera, y como esto activa diferentes mecanismos de regeneración y mitocondriogénesis, que la mitocondriogénesis es esa producción de mitocondrias también de nuevos, bien, la importancia de tener mitocondrias no solo en el tejido adiposo, no solo en la producción de tejido adiposo marrón, sino también en el músculo, bien, que también es importante. De ahí la relación que tiene esta terapia del frío en relación con lo que es la salud y regeneración de lo que es el músculo, tejido y tendones. Y también en lesiones articulares, bien, como tal. Entonces, volviendo un poquillo a ese punto, un punto importante es que, por ejemplo, muchas personas se preguntan esto de cara al invierno. ¿Por qué se dañan las tiroides? ¿Por qué se daña la hormona tiroidea, la glándula tiroides como tal? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estudiamos los biorritmos, bien, todas las glándulas tienen un biorritmo. Y la glándula tiroides realmente es una hormona que se segrega en mayor cantidad de noche, bien, como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos que también la hormona tiroidea se encarga de la termorregulación y vemos que realmente se segrega más de noche, si nosotros no queremos que la glándula se rompa, por así decirlo, o llegue a su límite de Hayflick, si quieres saber qué es el límite de Hayflick, puedes dejarlo en tu comentario, bien, y podemos hacer un episodio sobre esto porque está directamente relacionado con el envejecimiento de cada uno de los órganos y tus células. Y haré un episodio de envejecimiento celular, bien. Entonces, volviendo otra vez a la glándula tiroidea, nosotros tenemos ese punto donde la hormona tiroidea, como tal, se segrega más de noche. No es que de día no se segregue, pero sí es su mayor punto de producción durante la noche. Bien, porque realmente durante la noche, una de las cosas que nosotros nos hacemos es movernos, porque nosotros deberíamos estar durmiendo de noche. Bien, entonces, ¿qué sucede? Como nosotros deberíamos estar durmiendo de noche, lo que es el movimiento como tal, bien, y ese movimiento estimula la producción de grasa marrón. Entre la grasa marrón y el movimiento en relación con el músculo y la quema de tejido adiposo blanco es lo que va a producir lo que es la tolerancia al frío como tal, bien. Entonces, si nosotros nos movemos, el músculo, para no morir de frío, bien, para no morir de congelamiento del cuerpo, va a tirar de tu glándula tiroidea, bien. Entonces, una de las estrategias, si quieres ayudar a tu tiroides a funcionar de manera exitosa, es el hacer el ejercicio en relación con la activación de músculo, tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón. Bien,
Ahora la pregunta que se harán todos ustedes es ¿por qué me hice todo esto si estamos hablando de un episodio de hambre y saciedad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En lo que es el neuroinmunometabolismo y lo que nosotros hemos estado tratando de enseñar en nuestros podcasts y también lo que nosotros enseñamos en nuestras formaciones y a nuestros estudiantes, es que los órganos de tu cuerpo no son islotes, no son islas separadas, bien, sino que tu cuerpo va a funcionar en un sincronismo donde todo va a afectar a todo, bien, como un efecto dominó, donde puede haber un efecto dominó beneficioso, donde haya una danza en tu cuerpo entre todas las hormonas y las glándulas, o un efecto dominó tipo desastre, porque tú conscientemente no tomas las decisiones correctas para tener una vida más saludable que hagan que ese sincronismo de tu cuerpo sea más efectivo como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los puntos importantes para la activación y control de la producción de leptina en tu cuerpo es el movimiento, porque el ejercicio físico va a activar las mioquinas, ¿vale? ¿Qué son mioquinas? Hormonas que el músculo produce a nosotros ejercitarnos. Por otro lado, va a tener mejor contacto con el tejido adiposo y va a estimular la mejor producción del tejido adiposo marrón para el día siguiente. Y por otro, a nivel de tejido adiposo blanco, va a activar la regulación y producción de leptina. Bien. Ahora, la pregunta que tú me harás me dices, bueno, Samuel, pero ¿por qué es importante la regulación de la producción de leptina? ¿Y por qué no? Bien, y esto tiene que ver con el balance de todas las hormonas. Bien, ¿qué pasa con la leptina? La leptina como tal es una hormona que es altamente proinflamatoria, como tal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los mecanismos de stop eating de la leptina tienen que ver con neutralización de neuronas y glías en el cerebro, como tal. No tiene que ser una hormona que es muy potente, como tal. Bien, y la va a producir el tejido adiposo marrón, bien, como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos si nosotros comparamos la insulina en relación con la leptina, son hormonas que a nivel de metabolismo son muy parecidas. Bien, ¿por qué? Porque siempre se habla, por ejemplo, de la resistencia a la insulina. Bien, ¿cuándo ocurre la resistencia a la insulina? Como por ejemplo, una persona come muchas veces al día, come muchas calorías, come excesos de hidratos de carbono, come alta cantidad de hidratos de carbono refinados y de mala calidad, y el páncreas, como todo el tiempo está comiendo y hay alimentos con alta carga glicémica y alta carga calórica, que son dos puntos que son sumamente importantes, el páncreas va a producir cada vez más insulina. Más insulina, más insulina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser la respuesta de la célula a nivel del cuerpo? Mientras más insulina haya, como tal, la célula va a expresar menos antenas de insulina. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, yo tengo una célula que en una persona sana, que se mueve, hace ejercicio en ayuno y come de manera eficiente, tiene 5 antenas de insulina, ¿vale? En una persona que come 10 veces al día, come exceso de alimentos y no se mueve, es sedentaria, esa célula debe tener 5 antenas de insulina, tiene 2 antenas de insulina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos la persona sana, en este caso, que esto es hipotético, bien, no es que son 5 antenas, son muchas, bien, esta persona que tiene 5 antenas de insulina va a tener 2 antenas, entonces, ¿cuál va a ser resistente? La que tiene 2 antenas. ¿Por qué? Porque esta célula va a tener menos sitios para que la insulina aparque como tal. Entonces se le va a dificultar a esa célula que se le va a hacer más difícil captar insulina, por lo que su función metabólica en relación con la insulina se va a ver disminuida. Entonces esa célula es resistente como tal. Bien, ¿qué es lo que sucede? Una cosa que ocurre de manera muy curiosa con respecto al tejido adiposo es que el adipocito se puede volver resistente a la insulina, pero aunque se vuelva resistente a la insulina, nunca se va a detener la lipogénesis como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tener el tejido adiposo que se vuelve resistente a la insulina, pero la maquinaria de producir grasa blanca y producir leptina siempre se va a mantener en el tiempo. Entonces, claro y en botella, ¿bien? Entonces aquí les quiero mostrar este estudio publicado en Nature en 2019, que son esos aspectos metabólicos de lo que y endocrinos de lo que es ese tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Y una cosa que nosotros vemos aquí es que mientras más acúmulo de grasa blanca nosotros tenemos, más producción de leptina va a haber.
¿vale? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo nosotros producimos? La misma imagen habla por sí solo, si pueden ver, ¿bien? ¿Qué va a producir ese acúmulo de grasa blanca o esa hipertrofia de la grasa blanca? Cuando hablamos de WAT, que es W-A-T, es White Adipose Tissue en diminutivo en inglés, ¿vale? Si no sabes, ¿bien? ¿Qué es esta persona? ¿Bien? Que hay una termoneutralidad, no hay desafíos de termorregulación, como el ejemplo, que es yo someterme al frío, que mi cuerpo tiene que trabajar para no morir de frío. Bien, entonces, cuando habla de termorregularidad, es una persona que, por ejemplo, hace frío, enciendo la calefacción y no espero que mi cuerpo reaccione. Hace calor, enciendo el aire acondicionado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay un estado donde no hay desafíos para el cuerpo metabólicos, bien, como tal. Bien, y eso sumamos con inactividad física y exceso de calorías, tenemos esta producción de leptina, por lo que dije anteriormente. Como muchas veces al día, tengo exceso de calorías, tengo exceso de carga glicémica, tengo exceso de carga calórica, mucha insulina, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, mayor producción de leptina. ¿Qué pasa? Si producimos más leptina, viene el mismo ejemplo que sucede con la insulina. Bien, mientras más leptina el tejido adiposo va produciendo, las células se van volviendo resistentes a la leptina, incluyendo el cerebro. Entonces, a mayor cantidad de leptina que el tejido adiposo produzca, menor saciedad nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque el cerebro se vuelve resistente a la leptina. Y al cerebro volverse resistente a la leptina, no va a haber control del hambre y la saciedad. ¿Vale? Eso va a ser un poco la pescadilla que se muerde, que se muerde la cola, bien, como tal dentro de esta persona, bien. Entonces, aquí les quiero mostrar un poquillo que vemos que el tejido adiposo es un órgano que sumamente importa, así como lo es el músculo, bien. Y por ejemplo, yo hablé, el otro día se publicó un vídeo de nuestra serie de PNI Living. Bien, aquí te voy a dejar aquí arriba un poco la casilla para que vayas al vídeo si no lo has visto, donde yo hablo sobre las razones por las cuales no gano peso. Bien, y una de ellas yo hablo de que no comes lo suficiente, pero el no comer lo suficiente tiene que ver con suficiente cantidad de macros en relación con los micronutrientes y en relación con una nutrición antiinflamatoria. No es cualquier tipo de nutrición, ¿vale? Bien, no es comer por comer. Bien, no es lo mismo comer hidratos de carbono saludables a no comer a comer pizza, donuts, croissants, cualquier cosa que te diga porque dice que tiene que tener en exceso de calorías. No se basa en eso. Bien, se basa en ver cuáles son tus objetivos, ver cuáles son tus prioridades y ver cuál es tu objetivo también como tal, ¿bien? Teniendo en cuenta de que recuerda que nosotros estamos haciendo todo esto para tú encontrar tu punto donde tú te encuentres saludable y desde esa salud tú encontrar tu propósito y encontrar tu felicidad, que a ti te hace feliz. Bien, como tal, para mí el divulgar salud y ayudar a la gente es lo que me llena, es lo que me hace estar feliz, bien, como tal, bien. Así que recuerda dejar tu comentario, bien, si no estás escuchando en nuestro canal de YouTube, o también envíanos un correo si necesitas ayuda para alguna de estas cosillas, bien. También aprovecho este momento para comentarles de que dentro de poco, dentro de un par de semanas, tenemos nuestro retiro en Madrid, ¿vale? Que se llama el Metahumano, 17, 18 y 19, ¿bien? Creo que entonces nuestra visión de la salud, recuerden que es una visión de salud integral, que lo que buscamos es entender que la fisiología, los aspectos emocionales, los aspectos cognitivos, sociales, sexuales, están todas íntimamente relacionados y el cuerpo no son islas separadas. Por eso a veces mucha gente le cuesta entender eso, bien, como tal. Bien, bueno, por ejemplo, bien, yo puedo estar comiendo muy bien, pero por ejemplo, una de las hormonas que está directamente relacionada con ese balance para tener hambre y saciedad son las hormonas del estrés también. La adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo resistencia a la catecolaminas o resistencia al cortisol, la leptina va a funcionar también de manera pésima. Bien, bien como tal, porque ustedes sabrán que uno de los aspectos que es muy importante, que también está directamente relacionado con el mal control de la saciedad, es el estrés crónico relacionado con la ansiedad.
que eso sí lo vemos a nivel endocrino, tiene que ver con alteración de las hormonas del estrés. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, angiotensina, aldosterona. Estamos hablando de 5 hormonas diferentes, ¿vale? Entonces no es cualquier cosa. Por eso nosotros promovemos la práctica de yoga y meditación y terapias de relajación, porque forma parte del proceso de generar un equilibrio en tu cuerpo. Bien, entonces volviendo, terminando un poquillo lo del retiro, bien, participe con nosotros. Está organizado por Planeta Incora, así que ahí tienen el teléfono del Planeta Incora, bien, o también nos pueden escribir a través de info@yogamedicinal. Si quieres ver información sobre el retiro y de qué vamos a hablar, los talleres y los horarios, en la página web www.yumayogamedicinal.com puedes ver y encontrar toda la información referente a este retiro presencial, ¿vale? Que es importante. Entonces, volviendo otra vez a este punto, bien, del tejido adiposo, aquí lo que quiero recalcar, porque hay mucha información que pueden ver, lo que quiero ver es en la parte de arriba que ven producción de leptina. Y la leptina es la que va a producir control del apetito también. Va a activar ciertas rutas metabólicas para lo que es el control de la temperatura como tal. Y un aspecto que también es sumamente importante es que va a regular en relación con la insulina la homeostasis, que es el equilibrio de la glucosa en tu cuerpo como tal. Bien, porque una de las hormonas que es sumamente importante para detener la gluconeogénesis hepática es la leptina como tal. Entonces tenlo esto mucho en cuenta. Bien, ahora ¿qué pasa? Dentro de todo ese tejido adiposo, el tejido adiposo se ve influenciado por muchas más hormonas, entre ellos la adrenalina, noradrenalina, el cortisol, ¿vale? Por eso es muy importante que en una estrategia de quemar grasa y bajar de peso no haya estrés crónico, porque por mucho estrés crónico, el estrés crónico va a promover la neuroinflamación, y una de las cosas que va a suceder con el cerebro neuroinflamado es que va a impedir de cualquier manera la quema de grasa. Entonces, cuando hablamos del control de hambre y saciedad, la composición corporal de grasa es sumamente importante. ¿Ok? Bien, bien. ¿Y ahora qué sucede? Entonces tú dices, bueno, pues yo es que estoy delgado. Pero es que sucede que existe el fenotipo, el delgado gordo, que es la persona delgada gorda. La persona delgada gorda es la persona que se ve delgada en su constitución externa, pero la grasa blanca la acumula en los órganos internos, que realmente este es un fenotipo, le decimos fenotipo porque es como la característica física de la persona que no es más ventajosa que la que no lo tiene, ¿bien? Si quieres que hagamos más episodios, porque esto es muy amplio, es muy apasionante, como verán, la leptina es bastante compleja de entender. Si quieres que hagamos más episodios en el podcast o que hablemos más de esto, déjalo en los comentarios, ¿bien? Y recuerda que si no estás viendo nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle click a la campanita, que esto nos va a ayudar a generar más y mejor contenido, ¿bien? Ahora, para finalizar, les quiero dejar aquí algunas soluciones sencillas, ¿bien? Una cosa que sucede es que una de las cosas que sucede cuando hay un mal control del hambre es que el cerebro va a estar neuroinflamado, ¿bien? Porque una resistencia a la insulina cerebral, una resistencia a la leptina cerebral son indicativos de que hay una neuroinflamación, y esas resistencias van a hacer que el paciente se comporte de cierta manera durante el día, ¿bien? Y esa información es sumamente importante porque de una u otra manera la clínica es la que va a determinar que hay resistencia a la insulina y a la leptina, no es una analítica, ¿vale? Como tal, es los síntomas que el paciente tenga, ¿bien? Porque va a tener una conducta en relación con un descontrol hormonal, tanto en su cerebro como en el cuerpo, ¿bien? Como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Una de las maneras sencillas de entender es que hay que evaluar, por supuesto, el índice de masa grasa dentro de la persona, bien, en relación con el músculo, bien, que es la masa magra, bien, la masa grasa en relación con la masa magra es sumamente importante. Por eso es importante evitar la pérdida de músculo, bien, y por eso tú debes enfocar tu estrategia de salud no en perder peso, ¿vale? Porque es absurdo eso, bien, porque al final el músculo pesa más que la grasa, solo que tiene menor dimensión, ¿vale? Sino en
estar más saludable y con una composición corporal acorde a una no producción de resistencia a la leptina, sino que haya sensibilidad a la leptina como tal. Y nuestro aliado para eso es el músculo. Y de ahí la importancia de movernos y ejercitarnos. Bien, creo que no es lo mismo hacer ejercicio físico, actividad física, hacer deporte. Bien, bien, bueno, realmente las personas que se dedican al deporte como oficio, como tal, tienen otros indicativos. Bien, entonces una estrategia importante para empezar a recuperar la saciedad, ¿vale? Son las dietas hiperproteicas, ¿vale? Me van a decir, oh, dieta hiperproteica, pues sí. ¿Por qué? Porque en un cerebro que está neuroinflamado con resistencia a la leptina, lo que le va a apetecer son hidratos de carbono refinados con exceso de calorías. Entonces, ¿qué pasa? Lo que la gente desconoce es que lo que realmente va a establecer rutas eficientes de saciedad en tu cuerpo va a ser las proteínas y los aminoácidos. No va a ser los hidratos de carbono, no van a ser las grasas, bien como tal. De ahí que una dieta low carb es importante con alta ingesta de proteínas como tal, ¿bien? Como tal. Entonces es sumamente importante. Entonces tenemos que estimular también la quema de grasa. Entonces, ¿qué sucede? Si lo que vas a hacer de manera eficiente, existen estrategias específicas como fitoterapéuticos provenientes del té verde, específicamente la EGCC, que es la espigonocatequina, que es rica en el té verde, como tal, lo puedes tomar en suplementos o tomar el té verde. Ella va a estimular la quema de grasa, pero no es la quema de grasa como tal, va a estimular la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y va a producir la lipólisis. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber estímulo de consumo de grasa, ¿vale? Por parte de la mitocondria. O sea, va a producir energía por parte de ella, ¿bien? Pero con un estímulo, el epifenómeno. Yo me puedo tomar 10.000 suplementos de piconocatequina, pero si no me muevo, eso es tirar el dinero, bien, directamente, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Porque ¿qué es lo que buscamos? Bien, trabajar el tema de la composición corporal para regular el hambre. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo marrón es lo que va a permitir que haya mayor rutas antiinflamatorias, mayor rutas antioxidantes, mejor sensibilidad a la insulina. Si hay sensibilidad a la insulina, mayor sensibilidad a la leptina y mejor angiogénesis, que eso también ayuda a la salud cardiovascular. Por otro lado, si hay sobrenutrición, vida sedentaria y por supuesto la susceptibilidad genética, ¿vale? No es porque, mis padres son obesos, sobrepesos, son diabéticos, yo voy a sufrir de eso. No, tienen que comportarte como ellos para ser así. ¿Ok? Si hace eso y gana peso en forma de grasa, como tal, que es lo que ocurre a la mayoría de la gente, hay mayor inflamación, mayor reoxidativo, más bien mayor resistencia a la insulina, mayor resistencia a la leptina, mayor acúmulo de grasa blanca y una angiogénesis disfuncional que va a llevar a la larga patología cardiovascular, a patología digestiva, a patología hormonal, patología cerebral, ACVs, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si algo específico te llamó la atención, recuerda dejarnos un comentario y recuerda que estrategias específicas que van a ayudar a la larga a este paciente es evaluar el nivel de macros y micronutrientes, ver los déficits nutricionales que tiene y luego cuando esos déficits nutricionales sean suplidos, establecer estrategias como ayuno intermitente y dietas hipocalóricas para regular mecanismos como el mTOR y la mepequinasa, que también son importantes en todas estas rutas. Bien, entonces bueno, sé que hoy los he bombardeado con muchos mecanismos, muchos nombres raros, bien, pero esto también un poco para que entiendan de que es muy bonito, es muy complejo y que vale la pena aprender, ¿vale? Porque el aprendizaje te va a ayudar a empoderarte y entender cómo tú funcionas en tu salud, ¿bien? Entonces tiene que haber esas ganas de querer aprender sobre esto, bien, como tal. Entonces, bueno, espero verlos a todos en el retiro. Gracias por quedarte escuchando todo este episodio del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.